En 1982, mientras el mundo miraba hacia las estrellas con optimismo, un grupo de artistas se encerraba en un taller para dar vida a algo que no debería existir. Esta es la historia de cómo se gestó La Cosa, una producción que no se midió en metros de película, sino en litros de sudor, café frío y una obsesión que rozaba la locura. La Cosa. Todo comenzó con una visión: romper las reglas de lo que el público entendía por monstruo. No querían un hombre en un traje de goma, querían el caos biológico absoluto. En el epicentro de este huracán creativo estaba Rob Bottin, un joven de apenas 24 años que cargaba sobre sus hombros una presión asfixiante. Universal Pictures había puesto $15 millones sobre la mesa y lógicamente estaban aterrados de perderlos en una película que parecía demasiado arriesgada. Mientras tanto, el director John Carpenter no le daba respiro, empujándolo a ignorar todo lo que había hecho antes en el cine de terror. Bottin dejó de dormir, su vida se convirtió en un ciclo interminable de látex y mecanismos, trabajando durante más de un año con un equipo de 40 técnicos para crear criaturas que desafiaban cualquier descripción. La falta de sueño llegó a tal punto que la realidad y la ficción se mezclaron en su mente. Bottin llegó a confesar que un extraño personaje de sus sueños, un tal Tootsie Points, aparecía en sus pesadillas para explicarle cómo resolver los trucos de efectos especiales más complejos. Pero la genialidad de Bottin no nació de la nada, se alimentaba de la nostalgia macabra de las revistas pulp de los años 30 y los cómics de terror prohibidos de los años 50. Antes de que él tomara el control total, otros artistas como Dale Cooper intentaron imaginar a la criatura como un parásito que se aferraba a las cabezas para descargar el cerebro de sus víctimas, dejando huevos en sus gargantas. Sin embargo, el equipo final, con la ayuda de ilustradores como Mentor Hübner y Mike Ploog, decidió ir más allá. Un ejemplo perfecto fue la famosa escena de la perrera, un despliegue técnico donde perros mecánicos y marionetas grotescas, incluyendo un inquietante perro pollo sin pelo diseñado por el legendario Stan Winston, mostraron al mundo de que La Cosa podía hacer cualquier cosa en cualquier momento. Aunque hoy la consideramos una obra maestra indiscutible y el estándar de oro de los efectos prácticos, el inicio fue amargo. La crítica de la época la destrozó por ser demasiado visceral y el público, quizás abrumado por tanta intensidad, le dio la espalda en la taquilla. Pero el tiempo terminó dándole la razón a Bottin y a su equipo de locos. Lo que lograron en esos talleres oscuros gastando $1.5 millones solo en efectos no fue solo una película de monstruos, sino un punto de referencia eterna. Desde entonces, cada criatura que vemos en el cine se compara, inevitablemente, con la pesadilla perfecta que estos hombres construyeron cuando decidieron que dormir era un lujo que no podían permitirse. Todo gran mito tiene un comienzo, y el de esta criatura nació mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar. En el principio fue la palabra, un relato de 1938 titulado ¿Quién anda ahí?, escrito por John Campbell. Era una historia cargada de una paranoia tan densa que podías cortarla con un cuchillo, describiendo a un alienígena capaz de imitar cualquier forma de vida. Aunque en 1951 se intentó llevarla al cine, la tecnología de la época simplemente no estaba a la altura de semejante pesadilla biológica. Pero el resultado fue una película clásica, pero con un monstruo que básicamente parecía una zanahoria gigante con mal humor. Tuvieron que pasar décadas para que el destino moviera sus piezas en Hollywood. Corría el año 1973 cuando el productor Stuart Cohen se sentó con un joven y prometedor John Carpenter en un Big Boy para proponerle lo imposible: volver a las raíces del relato original y mostrar por fin al cambiaformas en todo su horror. Pero Universal Pictures no estaba convencida. Les tomó años y un empujón inesperado del espacio exterior para dar el sí. Fue el éxito de Alien de 1979 lo que rompió el hielo. De repente, los estudios se dieron cuenta de que los monstruos viscosos y babosos eran minas de oro. Carpenter, que ya no era un novato gracias al fenómeno de Halloween, tomó el timón con una idea clara. Quería algo que no caminara, ni volara, ni se arrastrara como nada que hubiéramos visto antes. Antes de que Rob Bottin entrara en escena, el primer encargado de imaginar a la criatura fue Dale Kuipers. Su visión era radicalmente distinta y fascinante por derecho propio. En lugar de un ser que cambiaba físicamente, Kuipers ideó un guerrero psicológico, un coloso de 4 patas que usaba alucinaciones para proyectar formas horribles en la mente de sus víctimas. Era una criatura con detalles biológicos casi absurdos, como la capacidad de defecar como un pato y disparar cintas de energía para desintegrar superficies. Según Kuipers, el alienígena
alienígena no era un piloto, sino una especie de perro de guerra biológico diseñado para demoler la moral de la Tierra antes de su invasión total. Sin embargo, un accidente de coche dejó a Kuipers fuera de combate durante 2 meses y fue en ese vacío donde el destino llamó a la puerta de Robotin. Al principio, Botin no estaba muy convencido. Temía que el público, ya acostumbrado a la excelencia de Alien, se sintiera decepcionado con un tipo en un traje de goma. Se lo dijo a Carpenter sin filtros: si parece un hombre disfrazado de vaca, no va a funcionar. Botin quería algo que desafiara la anatomía humana, algo tan caótico y extraño que Carpenter en un inicio sintió que no podía controlarlo. Pero la locura de Botin era justo lo que la película necesitaba. El director le dio luz verde y el joven artista se lanzó de cabeza en un abismo de trabajo que nadie vio venir. Lo que empezó como un proyecto de efectos especiales estándar se convirtió en una odisea industrial. El equipo de Botin pasó de un puñado de personas a un ejército de más de 40 técnicos, modeladores y pintores. El presupuesto, que originalmente era de unos modestos $750,000, se duplicó rápidamente hasta alcanzar los 1.5 millones. Fue una batalla contra el tiempo y la física que duró más de un año. Robotin se entregó tanto a su creación que la línea entre el creador y el monstruo se volvió borrosa. Exhausto, sin dormir y llevando su cuerpo al límite absoluto, el mago del maquillaje terminó colapsando y fue hospitalizado. Había dado su propia salud a cambio de dar vida a la criatura más icónica del cine de terror. Para que una película pase de ser un simple guión a una pesadilla visual inolvidable, se necesita una chispa de locura, y esa chispa llegó con el ilustrador Mike Ploog. Ploog no era un desconocido, venía de dejar su huella en Marvel Comics y en proyectos visualmente densos como Wizards o el segmento B-17 de Heavy Metal. Cuando Carpenter lo contrató, ni siquiera le dio instrucciones precisas, le entregó el guión y le dijo simplemente que empezara a trabajar. Ploog operaba con una libertad casi absoluta, creando storyboards que básicamente dictaron cómo se vería la película final. Aunque inicialmente iba a trabajar con el diseño de bicho de Kuipers e incluso aportó toques de su experiencia previa en The Dark Crystal, Rob lo convenció de que la criatura no debía tener una sola forma, sino ser un caos capaz de convertirse en cualquier cosa. El primer encuentro entre ambos fue una explosión de energía. Botin recordaba entre risas como Ploog, para explicar una escena, empezaba a estrangularse de la emoción. Fue el inicio de una colaboración salvaje en la que ambos se cerraron en una habitación a trabajar, Botin esculpiendo arcilla en un rincón y Ploog dibujando sin parar en el otro. Este torbellino creativo no solo afectó a los artistas, sino también al guionista Bill Lancaster. Aunque Lancaster llevaba un año puliendo el texto con escenas que él consideraba extrañas, se quedó mudo cuando vio lo que Ploog y Botin estaban tramando. Se convirtió en el juego de ¿puedes superar esto? Cada vez que el guionista presentaba algo raro, los artistas le devolvían una mirada cómplice y le decían: ¿crees que eso es extraño? Mira esto. La premisa era clara: no te limites por el dinero o el tiempo. Carpenter apoyaba esta filosofía al 100%, animándolos a dejar volar la imaginación sin preocuparse inicialmente por si los efectos eran físicamente posibles. Botin incluso evitó leer la novela original para no condicionar su mente. Ambos se sumergieron en la estética de las revistas pulp de los años 20 y 30 y los cómics de terror de los años 50. De ahí nació, por ejemplo, la icónica imagen de la cabeza estirándose fuera de la mesa con tentáculos, un homenaje directo a las portadas de las viejas revistas de ciencia ficción truculenta. Para ellos era mucho más efectivo crear algo ridículamente genial y luego dar marcha atrás para ver cómo demonios hacerlo funcionar en lugar de limitarse a lo que ya sabían hacer. Ploog se encargaba de rellenar los huecos que los escritores suelen dejar entre líneas, como la espantosa muerte de Garry, a quien la criatura le clava una mano en el cráneo. Todo en la cosa de Botin tenía una lógica retorcida. Por ejemplo, la famosa escena donde el estómago del doctor se convierte en una boca gigante que arranca brazos. Para Botin eso era lógico. Si la criatura está fingiendo estar muerta y alguien le está presionando el pecho, lo más inteligente y eficiente para el alien, que ha viajado por toda la galaxia recolectando formas biológicas, es simplemente abrirse y morder. No era solo horror gratuito, era el instinto de supervivencia de un organismo que no conoce límites. Con los guiones gráficos finalmente sobre la mesa, Carpenter lanzó la pregunta que flotaba en el aire como una sentencia: ¿podemos hacer esto? La respuesta de Botin fue un sí cargado de optimismo, pero también de una advertencia. Necesitarían tiempo y una paciencia infinita.
Aún así, la realidad física obligó a los artistas a moderar su entusiasmo. Lo que vemos en la pantalla es, curiosamente, una versión suavizada de las locuras que imaginaron originalmente. Transformaron efectos que eran directamente imposibles en tomas que solo eran extremadamente difíciles. Mientras la fotografía principal arrancaba a finales de agosto de 1981 en los estudios refrigerados de Universal, se produjo una situación casi cómica para los actores. Tenían que reaccionar con terror absoluto ante criaturas que no solo no estaban construidas, sino que en muchos casos ni siquiera se habían terminado de diseñar. La producción era un organismo vivo en constante cambio. Cuando el rodaje principal terminó, Mike Ploog voló a Inglaterra para trabajar en Superman 3, dejando el relevo al veterano ilustrador Mentor Hübner, quien se encargó de dar forma al clímax final. Fue en este punto cuando Bottin, al borde del colapso físico por el exceso de trabajo, tomó una decisión histórica: pidió ayuda a otro grande, Stan Winston. Así nació el infame perro pollo de la perrera. Winston, junto a su equipo, refinó los bocetos de Hübner y creó una marioneta articulada tan compleja que su cuello flexible necesitaba soportes de tubería para no desplomarse. Mientras tanto, Bottin se refugió en el estudio de Harland en North Hollywood, un lugar que olía más a taller mecánico que a cine, donde se rodaron la mayoría de las escenas de efectos usando dobles de acción que, según Bottin, nadie notaría jamás. Pero antes de que el horror se desate en la Antártida, la película nos regala un prólogo espacial que fue una escuela de aprendizaje forzado para Peter Curran y su equipo de VCE. Fue la primera vez que se enfrentaron al control de movimiento, una técnica tan nueva para ellos que lo vieron más como una inversión en conocimiento que como un negocio rentable. La icónica nave espacial, un platillo de plástico y latón de apenas 60 centímetros diseñado por Susan Turner, era una joya de la ingeniería miniatura iluminada con 160 bombillas sincronizadas. Para que todo luciera perfecto, la toma se compuso con una pintura mate de la Tierra realizada en un solo fin de semana por Jim Danforth. Lo más asombroso, sin embargo, fue el título principal. Para lograr ese efecto de letras que parecen arder desde adentro, Curran no usó computadoras, sino que llenó una cámara de humo y quemó una bolsa de basura estirada sobre una lona frente a una luz potente. Les tomó 15 intentos, pero esa bolsa de basura derretida se convirtió en una de las aperturas más famosas del cine. Es una locura. Sin embargo, detrás de la magia, la tensión en el set era palpable. El departamento de maquillaje de Robotin y el de efectos mecánicos de Roy Arbogast empezaron a chocar. Arbogast, un veterano que venía de trabajar en Escape de Nueva York, se encontró en un territorio confuso donde las fronteras de los sindicatos se borraban. ¿Un monstruo mecánico cubierto de piel de látex es responsabilidad del maquillador o del mecánico? Esta ambigüedad generó una desconfianza mutua entre ambos equipos. Carpenter tuvo que actuar casi como un mediador de paz, decidiendo quién movía qué palanca, un juego de egos y cables donde cada grupo miraba al otro con recelo. A mediados de 1981, la tensión creativa en el set llegó a su punto de ruptura necesaria. Roy Arbogast, el veterano de los efectos mecánicos, decidió que lo mejor era que cada cual entendiera su juego. Sugirió que Robotin formara su propio equipo de mecánicos para que el maquillaje y la ingeniería avanzaran de la mano. Así, el equipo de Bottin creció de forma explosiva. Entró en la escena Eric Jensen como productor ejecutivo para poner orden al caos del presupuesto, mientras Dave Kelsin y Ken Díaz se sumergían en el metal y la logística. Lo fascinante es que, aunque hoy vemos la cosa como una cumbre tecnológica, el taller de Robotin parecía más la cocina de un científico loco que un laboratorio de la NASA. Para lograr esas texturas orgánicas y viscosas, el equipo utilizó ingredientes que encontrarías en cualquier despensa: gelatina fresca, mayonesa, maíz inflado, crayones derretidos y hasta espesantes de comida de los años 40. Era una alquimia extraña donde el látex convivía con la comida, todo con tal de que la criatura se viera viva. El escalado del proyecto fue algo que nadie en Hollywood había visto antes. Cuando pasaron de los dibujos a los modelos reales, se dieron cuenta de que iban a necesitar cantidades industriales de látex espumado. Para que te des una idea, el molde de la forma final de la criatura, el monstruo de Blair, pesaba unas 500 libras. Fue entonces cuando llamaron a Rob Burman y Dale Brady, dos jóvenes de apenas 19 años que venían de trabajar en Cat People. Estos chicos de la espuma pasaron de mezclar pequeñas porciones en tazas a manejar cubetas de 5 galones en un proceso asfixiante. El olor amoníaco era tan fuerte que tenían que trabajar con todas las ventanas abiertas para no desmayarse. Cada pieza era un parto.
1 hora para mezclar y 6 horas de horneado. Muchas veces el reloj marcaba las 4 de la mañana y ellos seguían frente al horno, rogando que no saliera una burbuja de aire en la punta de la nariz de un monstruo que les había costado todo el día en preparar. Pero mientras los hornos quemaban, el ambiente en el estudio Heartland se volvía tan paranoico como la trama de la película. Universal estaba aterrada de que se filtraran imágenes, así que Carpenter prohibió las fotos, y tras la desaparición de algunos guiones gráficos, el taller se llenó de guardias de seguridad armados. Esta obsesión por el secreto terminó aislando a los equipos. Los de maquillaje no hablaban con los de mecánica, y cada grupo trabajaba en su pequeña parcela sin saber qué hacía el de al lado. Ernie Farino, el animador de stop motion, recordaba que este hermetismo era contraproducente. El cine es colaboración, pero en la cosa el miedo a las filtraciones creó muros invisibles entre los artistas. Aún así, el ingenio se abría paso entre la desconfianza. Mike Ploog, el ilustrador, seguía inventando muertes atroces en papel como las de Gary, a quien la criatura le atraviesa el cráneo con una mano. En el dibujo original, la mano debía hundirse en la cara y subir por dentro, algo casi imposible de filmar. Botín, siempre práctico, decidió simplificarlo. Colocó prótesis de látex ultraelástico en las mejillas del actor Donald Moffett para que pareciera que su carne se estiraba hasta el límite, y la mano que vemos invadir su rostro era, en realidad, la mano del propio Botín. Eran soluciones analógicas para problemas digitales que aún no existían. Y finalmente, en diciembre, la producción se trasladó al frío real de la Columbia Británica para filmar los exteriores de la base, que ya habían sido construidos meses antes para que la nieve los cubriera de forma natural. Al regresar a los sets de efectos, el estrés alcanzó su punto máximo. Botín lo dejó claro: hacer efectos especiales mientras se rueda la acción real es una pesadilla. Tienes a cientos de personas esperando, cobrando por hora, mientras tú intentas desesperadamente que tus mocos pegajosos y tus mecanismos de látex funcionen a la primera bajo la mirada impaciente de todo el estudio. Era el precio de crear una leyenda, una mezcla de frío ártico, falta de sueño y mucha mayonesa. A veces la búsqueda de la perfección te lleva a lugares malolientes. Aunque Robotin y John Carpenter querían que todo fuera lo más real posible, aprendieron por las malas que la realidad tiene una fecha de caducidad. Originalmente, para las escenas de las autopsias, Botín planeó usar órganos de animales reales traídos directamente del matadero. Todo iba bien hasta que un olvido cambió el curso de la producción. Dejaron una caja llena de vísceras reales en la parte trasera de un estudio de Universal y se fueron a casa. Una semana después, el estudio llamó aterrorizado. El olor era tan insoportable que parecía que algo se había podrido desde el siglo pasado. Después de esa experiencia religiosa con cerdos en descomposición, el equipo decidió que el caucho y el látex eran definitivamente mejores amigos del hombre. El presupuesto tenía agujeros negros llamados investigación y desarrollo. Como estaban inventando técnicas nuevas para cada escena, muchas veces el proceso era intentar fallar, tirar a la basura y volver a empezar. Botín no quería que la criatura fuera lenta, quería que se moviera como un monstruo ametralladora, un bombardeo visual tan rápido que el espectador no tuviera tiempo de racionalizar el truco. Pero este nivel de exigencia tuvo un precio humano altísimo. Robotin, que en ese entonces vivía a base de barritas de chocolate Hershey y Hershey Cola, trabajaba 18 horas al día. El estrés, la falta de sueño y la presión de los sindicatos, que no veían con buenos ojos que un joven de 24 años liderara semejante monstruosidad, terminaron mandándolo al hospital en marzo de 1982 con úlceras y agotamiento nervioso. Mientras él se recuperaba, su equipo mantuvo la nave a flote, respetando sus diseños como si fueran leyes sagradas. Ahora hablemos del caos en la perrera, perros pollo y latigazos de látex. La secuencia de la perrera fue un campo de batalla técnico. Aquí se mezcló todo: los perros mecánicos de Arbogast con el perro pollo de Stan Winston. Fue el segmento más ambicioso y difícil, donde llegaron a tener hasta 17 marionetas de perros funcionando al mismo tiempo, justo fuera del encuadre de la cámara. El perro principal tenía una cara animatrónica que podía hacer todo tipo de movimientos. Aunque su equipo pasó 7 semanas diseñando y construyendo al inquietante perro cosa, Winston insistió en no aparecer en los créditos principales para no robarle ni un gramo de protagonismo a su amigo Botín. Para él, este era el show de Rob.
Winston y su equipo probaron el mecanismo en secreto, revelándolo a Carpenter y a Bottin solo cuando estuvo listo para rodar. Fue un diseño tan extraño que Winston lo describió como una de las criaturas más abiertas y originales de su carrera, algo que definitivamente conservaba la esencia de un perro, pero que al mismo tiempo te gritaba a la cara que era una aberración biológica. Para la sustancia viscosa que disparaba el perro usaron Carbacol, un agente espesante que se encuentra en los pastelitos Twinkies mezclado con mermelada de fresa, mayonesa y gelatina. El director de fotografía Dean Cundey tuvo que iluminar estos efectos con extrema precisión usando la luz justa para que parecieran reales sin delatar las costuras, los cables o el pegamento. Además, el sonido infernal del perro se logró combinando llamaradas de pájaros con chillidos de cerdo, modificando el tono y la velocidad hasta que sonara demoníaco. Para lograr efectos como los tentáculos atravesando cuerpos, usaron una técnica clásica pero efectiva: filmación inversa. Filmaban los tentáculos siendo retirados del modelo y luego pasaban la película al revés para que pareciera que estaban penetrando la carne. En una de esas tomas, el escultor Vince Prentice recordó el peligro real de los efectos prácticos. Los cables de uretano estaban tan llenos de lubricante pegajoso que eran imposibles de agarrar. En un momento de desesperación, Rob gritaba: ¡tira! ¡Tira! Y cuando los cables finalmente cedieron, salieron disparados como bandas elásticas gigantes, golpeando a los técnicos con toda la fuerza del látex tensionado. Esta fue una producción donde literalmente los artistas sangraron para que el alienígena pudiera vivir. Ahora, para lograr la icónica secuencia de la cabeza de araña, el equipo no necesitó un estudio de última generación, sino el estrecho garaje de Mike Ploog. Allí, Bottin llevó su perfeccionismo al máximo. Iluminó meticulosamente cada detalle, colocando lámparas teatrales gigantescas y luces individuales incluso para cada uno de los ojos de la criatura. Se necesitaron casi 6 horas de sudor y fusibles fundidos solo para lograr una pose adecuada. Fue una locura. Pero ¿de dónde salió este pródigo llamado Bottin? Su origen es casi novelesco. A los 14 años ya era el protegido de la leyenda Rick Baker. Rob faltaba a la escuela secundaria por las mañanas para trabajar con Baker, a menudo escondido en un garaje porque los grandes estudios como la MGM no permitían la entrada a menores de edad. De recortar goma para King Kong de 1976, pasó a trabajar en la famosa cantina de Star Wars sin haber visto ni siquiera el guión, pensando simplemente que era una historia de monstruos emborrachándose en un bar. Tras foguearse en las producciones de bajo presupuesto de Roger Corman, donde incluso tuvo que disfrazarse de monstruo para asustar a chicas en una playa, en Humanoids from the Deep, Bottin se curtió en la niebla. Para él, ese rodaje con Carpenter fue una pared de fuego, el rito de iniciación necesaria para convertirse en un verdadero cineasta. Ese ingenio curtido en la escasez brilló con luz propia en la secuencia de transformación de Norris, posiblemente la más impactante de toda la película. En el guión original de Ben Lancaster, la escena era breve y relativamente tranquila, pero Bottin decidió convertirla en un festín de lo absurdo y lo visceral. En el momento en el que el doctor intenta reanimar a Norris con el desfibrilador, el torso se abre de golpe en una boca gigante que le arranca los brazos de un mordisco. Aquí nació la famosa cola asesina, una extensión de la criatura llena de baba y pétalos de Ken Díaz diseñado basándose en las lenguas de perro y filas de dientes amarillentos. Lo más increíble es que para ahorrar tiempo y dinero, Díaz fabricó este horror reutilizando un molde que encontró por pura casualidad en el taller. Al final del proyecto, el equipo era tan eficiente que podían entrar en la sala de espuma y armar un monstruo entero combinando piezas sobrantes de otros efectos como si estuvieran jugando con un rompecabezas de pesadilla. La escena estalla en un silbido de fuego. El cuerpo de lo que alguna vez fue Norris se retuerce, sisea y chilla mientras las llamas devoran la losa de operaciones. En medio del caos, algo amarillo y negro se desprende de sus restos y se funde en el suelo, mientras los extintores intentan desesperadamente sofocar el infierno. Originalmente el ilustrador Mike Ploog quería que salieran tentáculos de los pies de Norris, pero Bottin, con esa lógica retorcida que lo caracteriza, soltó la pregunta del millón: ¿y por qué no le abrimos el
cuerpo y le ponemos una boca gigante donde no debería haber una? Esa simple idea dio paso a uno de los momentos más brutales del cine, una pirotecnia de maquillaje donde cada etapa de la transformación parecía querer superar en locura a la anterior. Para que este horror funcionara, la logística fue casi tan impresionante como el resultado. Construyeron un cuerpo de fibra de vidrio cubierto de látex, pero el truco real estaba en el sándwich humano. El actor Charles Hallahan pasó más de una hora inmóvil debajo de la mesa con su cabeza y hombros reales asomados por encima, mientras un técnico se escondía en el hueco debajo para operar un pistón hidráulico que abría la cavidad del pecho. Hallahan fue un santo de la paciencia, aguantando el peso y el calor protegido solo por una faja de cuero para no salir volando cuando las cargas explosivas detonaran. Y cuando llegó el momento de morder los brazos del doctor, Botín decidió que no quería trucos de cámara baratos. Contrató a Joe Canton, un capataz de construcción y amputado real, para que hiciera de doble. Catón, un tipo rudo que apreció el humor macabro de la escena, usó una máscara hiperrealista del actor Richard Dysart. Fue el truco de distracción perfecto. El público estaba tan concentrado en los muñones sangrientos que nadie notó que la cara del doctor era en realidad una máscara de látex. La ingeniería detrás de esta boca estomacal era una mezcla de alta tecnología y soluciones de garaje. Los dientes eran de acrílico afilado como navajas, diseñados para atravesar brazos hechos de gelatina y huesos dentales. Para que la mordida tuviera la fuerza necesaria, Archie Gillette inventó las tijeras de la muerte, un mecanismo que usaba manivelas y frenos de bicicleta para darle al técnico debajo de la mesa la palanca necesaria para desgarrar la gruesa piel de goma espuma. La pesadilla de Norris llega a su clímax con una imagen que desafía toda anatomía, su cabeza estirándose hasta desprenderse del cuerpo para huir por su cuenta. El estiramiento se hacía manualmente con un eje de acero oculto bajo las vísceras, y el operador usaba literalmente puños de motocicleta montados en barras de acero para empujar el mecanismo con su cuerpo. Pero el toque final, ese que da grima solo de verlo, fue el uso de chicle bubble gum caliente. Justo antes de gritar acción, cubrían el cuello con el chicle derretido para crear esos hilos elásticos y pegajosos que se estiran desde el torso. Para la lengua que se enreda en la tapa de la mesa usaron el viejo truco de la filmación inversa. Pegaban la lengua a la pata y luego tiraban de la cabeza hacia atrás con hilo de pescar invisible. Al proyectarlo al revés parece que la lengua tiene voluntad propia y busca de dónde sujetarse. Y esta cabeza araña flotando es también una marioneta operada principalmente por cables bien escondidos en un techo falso, a donde si observas también está pegada la cabeza, desde donde por un hueco pasan cables que sirven para mover los mecanismos internos que hacen que se logren las expresiones locas que vemos. Y finalmente llegamos a la joya de la corona, la cabeza araña. Botín pensó que la escena era tan tensa que necesitaban un toque de alivio cómico, un humor muy negro, claro. La solución fue tan brillante como simple. Montaron la cabeza de Norris al revés sobre un coche de radiocontrol comprado en una tienda de juguetes. Perforaron agujeros en los ojos para que brotaran patas de aluminio y conectaron todo a un motor con bielas que accionaban estas patas. Cuanto más rápido aceleraba el cochecito, más frenético era el movimiento de las patas. Para Botín, el secreto de que todo esto parezca real y no un simple juguete era la obsesión por el detalle. La criatura tenía que parpadear, tenía que respirar y tenía que temblar. A los productores les dolía la cabeza de pensar en el tiempo y el dinero invertido en algo que solo parpadeaba. Pero para Botín, si no parecía vivo, simplemente no era la cosa. Esto no puede ser cierto. Por su parte, en la escena de la prueba de sangre, donde para que la sangre se moviera también grabaron las cosas al revés. El director de fotografía, Dean Candy, nos dejó una pista muy sutil sobre quién es la cosa. Si te fijas bien, hay un pequeño brillo de luz en los ojos de todas las personas, excepto en los de Palmer. Cuando McGrady quema la sangre y la criatura salta de dolor, nota que la mano de Kurt Russell se ve algo artificial. Esto es porque en realidad usaron un brazo falso con una pequeña bolsa inflable dentro, un dispositivo conocido en la industria del cine como vejiga de aire, los cuales también se colocaron dentro del muñeco de Palmer mientras la criatura se revelaba.
Para este plano, donde la criatura vuela al techo, planeaban replicar el set dentro de una centrífuga de cámara, un equipo giratorio de 360 grados que se hizo famosa por su uso en 2001 Odisea del Espacio. Sin embargo, el presupuesto los obligó a buscar una alternativa más barata, un doble de acción dejándose caer en el encuadre sobre un colchón cubierto por una fina capa de madera. El monstruo en llamas que aparece en esta escena es el especialista Anthony Chechere, quien era un experto en quemaduras de cuerpo completo. De hecho, si ves a alguien prendido en fuego en una película de los años 80, lo más probable es que sea él. Anthony usaba un gel especial y un traje contra incendios, se prendía fuego y luego lo apagaban en un tiempo meticulosamente ensayado. Esta acrobacia era especialmente peligrosa porque el especialista no podía respirar durante todo el tiempo que durara el truco. Si inhalaba, significaría una muerte instantánea, ya que las llamas chamuscarían sus pulmones al momento. Una completa brutalidad. Además de cómo se construyeron las criaturas, vale la pena preguntarse cómo lograron recrear la Antártida. Lo hicieron filmando en 3 locaciones distintas. Todos los interiores se grabaron en estudios de California y para que los personajes parecieran tener frío de verdad, refrigeraron los estudios hasta los 4 centígrados y humidificaron el aire creando un contraste radical con el calor californiano que hacía afuera. La persecución en helicóptero del inicio se rodó en Alaska, mientras que el resto de los exteriores se grabaron en Seward, Columbia Británica, en Canadá, por ser considerado el pueblo con más nieve del mundo. Los efectos químicos, desde las explosiones hasta las tormentas de nieve, fueron obra de Roy Arbogast. Para simular una ventisca, el equipo lanzaba nieve desde botes de basura hasta enormes ventiladores que apuntaban directamente a los actores, mientras que para las explosiones el equipo se mantenía alejado usando cámaras operadas por control remoto. Ahora, el gran final de esta odisea nos lleva al jefe final, el Blair Monster. Aunque en pantalla parece una masa colosal de pesadilla, en realidad era una amalgama casi artesanal de madera, plomo, uretano y fibra de vidrio, una mega criatura de 136 kilos de caucho de espuma. Darle vida fue una labor de proporciones épicas que requirió a 165 técnicos sudando la gota gorda, incluyendo 63 operarios amontonados fuera de cuadro mientras tiraban de cables y movían marionetas. El efecto del suelo rompiéndose frente al monstruo fue una obra de Roy Arbogast, quien instaló una pista de tren bajo las tablas con una bola de metal gigante tirada por un cabrestante de alta velocidad. Era un caos controlado tan apretado que John Carpenter, operando la cámara él mismo, tenía que detener el rodaje porque de pronto aparecía el codo o el dedo de algún técnico en el encuadre. La batalla final también dependió del stop motion de Ramsey Cook, quien trabajó a contrarreloj para entregar escenas que hoy considera lo mejor de su carrera. Sin embargo, Carpenter, siempre fiel a su visión de menos a más y algo escéptico con animación cuadro por cuadro, descartó 3 de las 5 tomas terminadas. Aunque Cook se sintió decepcionado, aceptó la decisión del director, quien temía que el movimiento fluido del stop motion rompiera el ritmo brusco y violento del monstruo de tamaño real de botín. Al mismo tiempo, el veterano Al Whitlock hacía su propia magia con los fondos. Las imponentes vistas de la nave espacial bajo el hielo no eran más que pinturas mate increíblemente detalladas. Cuando el clima en Alaska falló, Whitlock rodó a los actores caminando sobre sábanas de algodón blanco puestas sobre la hierba de los estudios Universal para simular la nieve. Su sello distintivo fue la ilusión de la luz solar moviéndose sobre las pinturas, un truco de capas transparentes que le dio a la Antártida una escala y realidad que engañó a todo el mundo. Así, después de todo el caos, el 25 de junio de 1982, la cosa llegó a los cines y, para sorpresa de todos, fue un fracaso comercial absoluto, recaudando apenas $13.8 millones en sus primeras semanas y desapareció de la vista, y recaudó solo un poco más de $19 millones a nivel mundial. Universal no supo venderla, el póster era poco inspirador y la crítica fue despiadada, llamándola matadero cinematográfico y criticando su realismo grotesco.
Pero el golpe de gracia no lo dieron los críticos, sino un alienígena de 1 metro de altura, E.T. el extraterrestre. El público de ese verano quería optimismo y amistad intergaláctica, no una pesadilla paranoica sobre la desconfianza humana. La película de Spielberg barrió con todo y dejó la obra de Carpenter en las sombras. Incluso el sindicato de maquilladores le dio la espalda a Robotín, mutilando a la producción con $10,000 porque consideraban que su trabajo no era maquillaje, sino dispositivos mecánicos. Esto arruinó cualquier posibilidad de una nominación al Oscar, un desaire que el tiempo se encargaría de corregir con el estatus de culto que la película tiene hoy. A la distancia, el fracaso inicial de la cosa nos dice mucho sobre nuestra propia naturaleza. Es fácil amar al alienígena que nos tiende la mano, pero es aterrador enfrentarse al que nos obliga a mirarnos a los ojos y preguntarnos si el que está a nuestro lado sigue siendo humano. La película no es solo un festín de látex y sangre, es un estudio sobre cómo el miedo y la paranoia pueden destruir una comunidad más rápido que cualquier monstruo. Robotín y John Carpenter no buscaban solo asquearnos, buscaban recordarnos que en las condiciones adecuadas de aislamiento y frío, lo más peligroso no es lo que viene de afuera, sino lo que dejamos que crezca en nuestro interior cuando dejamos de confiar en los demás. Hoy la película no solo es referente técnico, sino una pieza de arte que nos recuerda que la verdadera cosa es el miedo mismo.